todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. Señores, si ustedes han visto una de esas películas que el final se lo ponen al principio, así va a ser este video. Porque miren hoy cómo tengo el cabello, es decir, esta belleza de cabello del día de hoy se debe nada más y nada menos a que estuve probando la mascarilla de Scala. Esta mascarilla de liso extremo, se la había presentado ya aquí en otro video. Y tengo ya con este uso, creo que 4 veces con esta utilizándola. Y hoy ha sido de hecho uno de los mejores días para yo utilizar esta mascarilla. Como que el cabello quedó listo para que ustedes lo vieran. Para contarles un poquito de esta mascarilla, lo que más me llamó la atención de ella es una frase que ella tiene, aparte de que es liso extremo y era para justamente lo que necesitaba, porque antes yo las quería probar, esta línea de mascarillas, pero tiene tantas y como que dije, vamos a escoger justamente la que mi cabello necesita o la que yo quiero probar, y esta fue la ganadora. Señores, esto dice que puede causar altísimos niveles de satisfacción, lo cual yo dije, esta mascarilla quiere jugar con mi mente antes de yo probar, para que cuando yo la pruebe, entonces yo diga, ay, sí, es verdad, tiene altísimos niveles de satisfacción. Pero realmente sí tiene altísimos niveles de satisfacción, es decir, se lo doy al 100% lo que dice. Y otra cosa que me gusta de ella es que estuve viendo los ingredientes. Aparte de que es libre de sulfato, libre de parabenos, libre de todo porque es una fórmula vegana, contiene ingredientes similares, adivinen a quién, ustedes no me lo van a creer, Alcativa. Y yo dije, oh, pero esto está más interesante todavía, porque quería probar, es decir, por eso la probé 2 o 3 veces antes de hacerle review, porque no sé si esos ingredientes van a hacer que sea como un laseado progresivo del cabello o algo así. Pero en realidad no lo he notado, simplemente he notado que el cabello se mantiene en buen aspecto cuando la uso. El cabello siempre está como con el frizz en control. Yo no puedo decir que no se me ondulice o algo así el cabello. Espérense, porque este cabellito de aquí como que me tiene mal, y entonces ponte para acá ya, mijo, porque como que él no quiere vivir de este lado hoy. En fin, que el cabello se me onduliza, a veces sí se me riza bastante aquí en la raíz del cabello, porque ya estas raíces están, señores, sacando sus uñas, diciendo, tú usaste el Alcativa, mi amor, pero ya crecimos. En fin, que eso sí se me onduliza un poco, más si sudo, si hago ejercicio, si se me moja en el baño, lo que sea, pero el resto del cabello se mantiene como en control. Así se mantiene el cabello cuando lo he utilizado. Pero no he notado, no sé si en lo adelante siga siendo un proceso progresivo. Lo veremos en el camino, y si tenemos algún detalle nuevo, pues las traemos otra vez aquí al canal. Así es que yo les voy a dejar aquí con el proceso de yo haber utilizado en este mismo momento esta misma mascarilla y los detalles de este hermoso potecito. Para el modo de uso de esta mascarilla, tenemos la traducción en la tapa del mismo frasco y nos dice que se puede utilizar de 2 maneras. La primera forma es aplicándola en el cabello, luego del champú, y dejarla por 3 minutos y enjuagar. El segundo método de uso puede ser con un gorrito térmico o laminado por 15 minutos, que fue el proceso que yo hice para obtener el mejor resultado con este producto. También se puede utilizar como crema de peinar sin enjuague o leave-in, y también puedes utilizarlo como un reemplazo de tu acondicionador. Lo que más me gusta de este producto es que no bien tú te lo colocas en el cabello, no ha pasado ni medio minuto, ya el cabello está suave, está manejable. Una cosa como, ¿quién inventó esta magia? La cantidad que debes aplicar en el cabello dependerá ya del largo de tu cabello, es decir, yo tomo una porción más o menos que me vaya a alcanzar para todo el cabello y lo tomo desde la tapa, pero va a depender de tu largo del cabello. Y bueno, ya después de tenerla aplicada, de tenerla en el cabello, me coloco mi gorrito térmico y nos vemos en 15 minutos, luego de que todo esto pase, ya después de haberme desenredado el cabello. Ahora voy con el siguiente paso, ya me retiré el acondicionador, me voy a colocar el protector de calor, me voy a poner este, y como crema de peinar tengo ahora mismo un dilema porque siento el cabello ya que no necesita crema de peinar, no necesita leave-in, así me siento el cabello, y esto es un poquito pesado
Entonces no sé si colocarme solamente un poquito de esto de medios a puntas, una mínima cosa, y como para no perder la costumbre, vamos a decir, y el protector de calor. Sí, vamos a hacer eso. Como esto también sirve de crema de peinar y realmente le vamos a dar el uso completo, como lo único que no lo usé fue como acondicionador, porque dice que hasta para eso tú lo puedes usar. Y me doy cuenta que sí, porque el cabello prácticamente se me desenredó solo. Vamos a, por decir algo, voy a tomar un poquito, como así más o menos, para colocármelo de medios a puntas en el cabello. Bueno, como eso es como nada, pero alguito, me pongo alguito, ahí no mucho. Y el siguiente paso, después de entonces colocarme todo esto, me lo voy a dejar al aire, escurrir y secar hasta prácticamente un 80%. Y luego nos vamos a secar el cabello. Y me lo voy a secar con ustedes por aquí para hacerles otro clip de este asunto. Miren, así está. Listo. Yo regreso en un rato cuando ya este cabello esté ya más seco para entonces terminar de secármelo aquí con ustedes. Ok, vamos a comenzar ahora a secarme el cabello y como ustedes pueden ver, yo me dejé drenar muchísimo el cabello, solamente está más mojado aquí abajo en las puntas y aquí ya está un poco seco. Cuando ya está así, yo lo que hago es que con un blower normal como este, me echo un poquito de aire y termino de secarlo como un poquito más. Pero ya hoy está como en buen nivel de secado, de escurrido, vamos a decir. Y me lo voy ahora a secar. Me lo voy a dividir para entonces comenzar. Ya terminé de secarme el cabello con el Hot Tools y miren cómo está. Estoy sorprendida de lo suave que está. Creo que en otras ocasiones que le he utilizado esta mascarilla no me había quedado tan como sedoso el cabello. No sé si porque también he estado utilizando la otra mascarilla de coco y eso me tiene el cabello un poco nutrido y en buena condición. Pero lo que sí me falta ahora es plancharme el cabello. Me voy a dar un planchadito rápido, no algo muy intenso, simplemente para ayudar a las raíces. Ustedes saben, después que uno le crece el cabello, especialmente habiendo utilizado el Cativa, pues se nota bastante, miren, se nota. Pero no es nada que, qué sé yo, que la planchita no pueda bajar o que a mí me moleste mucho, porque realmente a mí me gusta mi cabello que tenga un poquito de textura, que sea él, que viva. No me gusta que esté totalmente plano, pero me ha gustado. Así vamos en el proceso. Continuamos ahora con el planchado. Voy a utilizar mi plancha Kaposi, también morada. Este video está como lleno de morado.
Pero voy a salir entre 90 y simplemente me voy a dar como 2 pasaditos porque no creo que necesite yo más de ahí. Miren, 1 y 2. Es un poquito difícil ir mirando el celular y planchándome el cabello. Pero sí, eso es lo que voy a hacer ahora con todo el cabello. Hacerle ese planchadito sencillito. Continuamos. Estoy viendo que me está acabando la batería. Okay. Terminé con la mitad del planchado, un planchadito rápido pero muy efectivo. De verdad que el cabello me está quedando muy lacio. Estoy sorprendida. Y bueno, voy a concluir con este lado para poder terminar con este lado del día. Algunos de los beneficios que probé esta mascarilla es que da brillo natural al cabello. Y es verdad, porque miren, este cabello está, o no el cabello, el color resultante que tengo ahora no es de mi agrado, señores, para ni un chinchín. Y estoy loca por darle un colorcito como más oscuro. Pero cuando yo uso esta mascarilla, a mí se me olvida eso. Es decir, a mí el color hasta me encanta. Y digo yo, ¿para qué era que yo quería teñirme? Siempre que lo utilizo me ha pasado lo mismo. Es decir, el cabello, el color toma como un brillo especial, como bonito, como que se rejuvenece. Que yo digo, no me voy a teñir nada. Pero después hago otro lavado con otro producto, el cabello no me queda así. Y ya yo digo, próximo domingo en la tienda buscando el tinte. Pero no, esto es efecto de esta mascarilla. Así es que por esa parte un 100 también le doy. También dice que es para fortalecer y reconstruir la fibra capilar. Señores, yo estoy leyendo en el mejor español que puedo leer de aquí, porque todo esto está en portugués, algo así. Y yo no entiendo nada. Es decir, yo lo leo y lo interpreto y digo, es esto. Pero si hay alguna palabra que no signifique eso mismo, pues ahí mismo ya quedé. Pero dice... El modo de uso tiene como 3 modos de uso, es decir, la puedes utilizar como acondicionador, la puedes utilizar como mascarilla y también la puedes utilizar como crema de peinar, un 3 en 1, aunque es 2 en 1, pero realmente aquí atrás dice que tú también te puedes desenredar con ella misma, o sea que 3 usos en 1, lo cual está perfecto. La consistencia, señores, la consistencia es algo que me llamó mucho la atención. Porque a diferencia de las Vinny Lady que probamos aquí en este canal, esas son mascarillas como más aguaditas, más ligeritas. Esta no, esta es una crema ya pesada, lo cual me gusta mucho porque tenía ese dilema con los productos que son como 2 en 1, porque siempre son un poquito como ligeros. Y yo digo, eso debe tener la fórmula quizás diluida para que tú lo puedas utilizar también como crema de peinar y el cabello no te quede tan pesado. No sé, son cosas mías, ideas que me han pasado por la cabeza, pero esta no, esta es bien pesadita, lo cual me deja una buena sensación cuando la uso. También se puede utilizar con una gorra térmica o con un gorrito plástico y también tú te puedes dar calor con ella para que haga el efecto como mayor, más o menos. Entonces,
Y hablando de proteínas, esto tiene todas las proteínas que yo he visto en los productos. Dice que tiene proteína de arroz hidrolizada, proteína o no, cornstarch, eso es como maicena. Y también en esa parte quise compararla como con una mascarilla de maicena de la que uno prepara en la casa. Cuando se queda así espesa, tiene como ese color, no ese olor, y obviamente que tiene otras cosas, pero se parece mucho a eso. También tiene proteína de trigo, tiene proteína de soya y tiene carbocisteína. Ese es el ingrediente que le decía que se parece al Cativa. Que te parece, no, que lo contienen las dos. Y también tiene muchísimas cosas más. Realmente lo demás no lo puedo leer sin lentes y también que no los entiendo mucho. Pero tiene muchísimas proteínas, lo cual es bastante buena y hidrolizada porque van directamente a la fibra capilar de tu cabello. Entonces, ¿es una mascarilla aprobada? Sí, súper aprobada. Señores, me gustó mucho. La voy a mantener aquí. Sé que me va a durar bastante, es decir, porque es un frasco sumamente enorme. Y aunque yo la he utilizado en proporciones mayores, creo que ya sí la voy a administrar un poquito mejor. Pero está por aquí. Es decir, esto no se va a acabar por ahora, ni en este año, ni en el venidero, probablemente. Espero yo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Señores, yo hice un medio corte en esta grabación del video para poder ponerlo también en otras plataformas, porque después del hackeo del canal yo me he quedado pensando como que yo debería tener también otra plataforma diferente a YouTube para poder comunicarle las cosas. Es decir, si me pasa algo, si pasa algo en el canal o lo que sea, que ustedes puedan saberlo, porque en Instagram no todo el mundo me sigue en Instagram. Entonces, muy malo por mí que yo no les he pedido que me sigan por allá, pero ya están a tiempo de seguirme por allá. Lo estoy poniendo bonito. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye bye.